Nunca olvidaré el sonido de las risas. No las risas suaves y amistosas que te hacen sentir parte de algo, sino esas carcajadas duras, afiladas, llenas de burla. Ese eco quedó grabado en mi memoria con la misma nitidez con la que recuerdo la voz de mi madre llamándome a cenar cuando era niña. Solo que estas risas eran distintas. Estas dolían. Estas me destruyeron. Y lo peor es que venían de las personas que yo más quería. Ese día entendí algo que jamás imaginé. A veces no son los enemigos los que te hunden, sino aquellos que dicen amarte. Todo empezó mucho antes del día en que me humillaron públicamente. Mucho antes de que mi vida quedara partida en dos. Porque, aunque suene dramático, ese día marcó un antes y un después. Yo era una persona distinta antes de aquella humillación. Más confiada, más ingenua, más generosa. Creía que el amor podía con todo, que el sacrificio tenía valor, que en una relación basta con darlo todo para recibir lo mismo. ¡Qué equivocada estaba! Mi nombre es Elena, tengo 32 años y durante 7 largos años estuve con un hombre al que entregué todo lo que era. Su nombre es Daniel. Cuando lo conocí, era ese tipo de hombre que sabe usar sus encantos como arma. Ojos verdes, sonrisa fácil, discursos sobre sueños, metas, futuro. Me enamoré rápido, lo admito. Creí que era el tipo de historia que una mujer cuenta orgullosa a sus hijos. Así conocí a tu padre. Pero la vida, con su crueldad disfrazada de lección, tenía otros planes. A los 2 años de relación, Daniel empezó a hacer pequeñas bromas sobre mi frente a sus amigos. Cosas pequeñas. Eso creía yo. Comentarios sobre mi peso, sobre cómo hablaba, sobre lo seria que era, sobre cómo no sabía relajarme. Todos reían. Yo sonreía. Es solo humor, me decía él cuando lo hablábamos a solas. Y yo lo aceptaba porque estaba enamorada, porque creía que el amor viene con un poco de dolor, porque pensaba que él tenía razón y yo estaba exagerando. Poco a poco, esas pequeñas bromas se convirtieron en comentarios más ácidos. Después en críticas directas. Finalmente, en humillaciones disfrazadas de chistes. Y yo aguantaba. Aguantaba porque le quería, porque me daba miedo perderle, porque me convencí de que, si cambiaba, él sería diferente. Solo que no. Nunca lo fue. Pero la historia no va solo de él. Ojalá lo fuera, sería más fácil de explicar. La historia va también de Clara, mi mejor amiga desde la universidad. O al menos eso creía. Clara era una de esas personas que todo el mundo admiraba. Carismática, espontánea, llena de energía. Era mi opuesto. Donde yo era tranquila, ella era explosiva. Donde yo era reservada, ella brillaba. Siempre pensé que necesitaba una amiga así, alguien que equilibrara mi mundo. Daniel y Clara se llevaban bien. Demasiado bien, aunque yo no lo veía. O quizá no quería verlo. Esa es la verdad. Fueron muchos los momentos que ahora, al recordarlos, parecen escenas evidentes, casi grotescas, que gritaban la verdad en mi cara. Pero yo estaba enamorada de ambos. De él como pareja. De ella como amiga. Y el amor ciega. A veces literalmente. La humillación pública que lo cambió todo sucedió en el cumpleaños de un amigo de Daniel. Una fiesta grande, llena de gente que yo apenas conocía. Pero él quería que fuera. Para que socialices más, dijo. Porque, según él, yo tenía que aprender a ser más divertida. Ese era uno de sus discursos favoritos. La casa donde se celebraba estaba llena de música alta, luces tenues, alcohol y conversaciones que se mezclaban unas con otras. Yo me sentía fuera de lugar, pero me esforzaba. Siempre me esforzaba. Fui a saludar, sonreí cuando debía, reí cuando correspondía. Intentaba encajar, aun sabiendo que todos allí parecían cortados por un molde al que yo no pertenecía. Daniel estaba distinto esa noche. Distante, nervioso, como si estuviera ocultando algo. Yo lo notaba, pero cada vez que le preguntaba si estaba bien, respondía con un no seas pesada, Elena. Me callé. Como siempre. En un momento de la noche, Daniel llamó la atención de todos para hacer un supuesto brindis en honor a su amigo. Todos se giraron hacia él. Yo estaba a su lado. Clara también.
Y fue entonces cuando soltó una frase que jamás olvidaré. Quiero brindar por el cumpleaños de mi hermano del alma, pero también quiero agradecer a todos los que están aquí. Incluso los que vienen aunque no sepan divertirse ni encajar, dijo, mirando directamente hacia mí. La risa general comenzó de inmediato. Una risa que no entendí al principio. Creí que no iba por mí. Creí que era un comentario general. Pero Daniel levantó su vaso hacia mí. Sí, amor. Te digo a ti. Porque si tú estás aquí, cualquiera puede estarlo, añadió, y la gente volvió a reír. Sentí como si mi estómago se deshiciera. Como si mi piel ardiera. Como si mis piernas no pudieran sostener mi cuerpo. Me quedé paralizada, en shock, y Clara. Clara se reía. No una risa suave, no una risa incómoda. Una carcajada completa, llena, viva. Como si aquello fuera lo más gracioso que había escuchado en años. No supe qué hacer. Me quedé mirando a Daniel esperando que dijera que era una broma, que todo era parte de un juego, que me abrazara, que hiciera algo. Pero él solo sonrió orgulloso y siguió hablando mientras la gente murmuraba. Ella siempre está tan tensa, ¿no? Seguro ni sabe lo que es una fiesta de verdad, añadió Daniel, mientras más risas llenaban la habitación. Una parte de mí murió en ese momento. Pero lo peor aún no había pasado. Clara, mi mejor amiga, dio un paso adelante, me tomó del hombro y, frente a todas esas personas, dijo con voz alta. ¡Ay, Dani, déjala! Ella es así porque no está acostumbrada a este ambiente. Pobrecita, pobrecita. Esa palabra fue la daga final. Todos volvieron a reír. Algunos incluso señalaron. Otros susurraron entre ellos. Una humillación pública completa. Yo, en el centro. Ellos, disfrutándolo. No sé cuánto tiempo me quedé allí sin reaccionar. 1 minuto. 10. Una eternidad. Lo único que recuerdo es salir de la casa lo más rápido que pude, sintiendo que mis ojos ardían, que mi garganta se cerraba, que el aire se volvía espeso. Nadie me siguió. Ni Daniel. Ni Clara. Nadie. Me senté en la acera frente a la casa, temblando. No podía creerlo. No podía procesarlo. Y, entre todo ese caos emocional, una idea surgió. Tengo que contarlo. No a ellos. No a mis amigos. No a mi familia. A alguien que no me conociera. A alguien que me dijera la verdad sin filtros. A alguien que me ayudara a entender si yo era el problema. Y así llegué a Reddit, y escribí todo. La humillación, las bromas constantes, la actitud de Daniel, la traición silenciosa de Clara, la vergüenza, el dolor. Lo escribí todo. Sin adornos. Sin esconder nada. Necesitaba que alguien me dijera qué hacer, porque yo ya no tenía fuerza para pensar. No imaginaba lo que pasaría después. Ni que miles de personas leerían mi historia. Ni que se volvería viral. Ni que Reddit, un grupo de completos desconocidos, iba a cambiar mi vida más que las personas que decían amarme. Y tampoco imaginaba que esa humillación sería el inicio de mi venganza. Una venganza que nadie, absolutamente nadie, vio venir. La publicación en Reddit la escribí temblando. No sabía si alguien la leería. No sabía si tenía sentido exponer mi vida ante desconocidos. Pero en ese momento sentí que era lo único que podía hacer para no perderme por completo. Fue como soltar un grito ahogado esperando que alguien, aunque fuera uno, lo escuchara. Lo titulé, Mi pareja y mi mejor amiga me humillaron en público, no sé si estoy exagerando o qué hacer. Y apreté publicar. Lo cerré. No volví a abrir Reddit en horas. Me encerré en mi habitación, apagué las luces y dejé que el silencio me envolviera. Esa noche no dormí. No lloré. Ni siquiera pensé. Solo existí. Como si mi cuerpo estuviera apagado. Como si viviera en piloto automático. Al amanecer, con los ojos hinchados y la mente todavía suspendida en la nada, abrí la aplicación sin siquiera saber por qué. Quizá por costumbre. Quizá por miedo. Quizá por un resto minúsculo de esperanza. Y entonces lo vi. Miles de comentarios. Miles de votos positivos. Decenas de mensajes privados. La gente hablaba de mi historia como si fuera una especie de alerta,
como si fuera un caso de estudio de una relación tóxica de manual. Personas de muchos países opinando, analizándolo todo con una claridad que yo no había tenido en 7 años. El primer comentario, el más votado, decía: te humillaron. Los dos. Tu novio es un abusador emocional y tu amiga no es tu amiga. No estás exagerando. Estás despertando. Sal de ahí. Corre. No mires atrás. Sentí un golpe en el pecho. No porque no lo supiera, sino porque nunca me había atrevido a poner esas palabras juntas. Abusador emocional. Otro comentario decía: te está anulando lentamente. Eso que hizo fue un abuso público. Ella no es una amiga, es una cómplice. Te quieren pequeña porque así les parecías útil. El problema no eres tú. Es esa relación que te está destruyendo. Leí cientos más. Algunos me hicieron llorar. Otros me hicieron sentir culpa por seguir ahí. Otros me hicieron sentir rabia. Y hubo uno que me hizo detenerme. ¿Te ha pasado algo más con Clara y él? ¿No has notado nada más raro entre ellos dos? Porque esto huele a traición doble. Ese comentario fue como una llave que abrió una puerta que yo misma había cerrado durante años. Recuerdos. Momentos. Miradas entre ellos. Risas privadas. Mensajes que él borraba rápido. Excusas de última hora. Salidas que casualmente tenían en común. Sentí un frío recorrerme la espalda. Me negaba a pensar que podría haber algo entre ellos. Pero, ¿y si sí? ¿Y si toda esa camaradería oculta era algo más? Los comentarios siguieron llegando y uno se repetía mucho. Investiga. Algo no cuadra. Ese día no comí. No pude. Mi cuerpo estaba tan tenso que sentía que una cuerda me atravesaba el pecho. Pero algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido, empezó a moverse. Una mezcla de rabia, intuición y dignidad. Una chispa de fuego en un corazón apagado. Y fue entonces cuando la idea de vengarme nació. No como un impulso, no como un capricho, sino como una necesidad. Pero antes de pensar en vengarme, necesitaba saber la verdad. Toda la verdad. No solo lo que me habían hecho esa noche, sino lo que llevaba pasando por debajo mientras yo sonreía y aguantaba. Necesitaba pruebas. Necesitaba claridad. Así que empecé por donde nadie imagina que empieza la venganza. El silencio. No llamé a Daniel. No contesté sus mensajes. No respondí a Clara. No volví a aparecer. Simplemente desaparecí de su radar. Eso los desconcertó. Lo sé porque el tercer día recibí casi 40 mensajes entre los dos. Daniel primero me decía que estaba exagerando, luego que estaba siendo inmadura, luego que él no había hecho nada y que ya era suficiente drama. Clara, por su parte, me envió mensajes pasivo-agresivos intentando convencerme de que todo había sido solo una broma y que no podía ponerme así por tan poco. Ahí lo supe. Ellos no sentían culpa. Sentían miedo. No por lo que me habían hecho, sino porque yo estaba actuando diferente. El día 5, Daniel vino a mi casa. Yo vivía sola desde hacía un tiempo, lo cual me daba una ventaja. Podía decidir si abrir la puerta o no. No la abrí. Lo escuché golpeando, luego pidiendo que habláramos, luego diciendo que no hice nada malo. Elena, solo estabas demasiado sensible. Después su tono cambió. Se enfadó. Me llamó ridícula. Me dijo que estaba arruinando la relación. Me dijo que le había faltado al respeto por marcharme de la fiesta sin avisar. Cada palabra que pronunciaba desde el otro lado de la puerta era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre nosotros. Mientras tanto, yo ya estaba investigando. Revisé sus redes. Fotos antiguas. Historias destacadas. Comentarios cruzados entre él y Clara. Horarios que coincidían demasiado. Lugares que ambos mencionaban por separado pero el mismo día. Y luego vino lo inevitable, los mensajes. Tenía acceso a su nube porque habíamos sincronizado dispositivos en el pasado. Él había olvidado ese detalle. Yo no. Lo que encontré fue una mezcla de rabia, confusión y náuseas. Conversaciones con Clara que no eran explícitas, pero sí íntimas. Humor privado. Bromas internas.
Comentarios sobre mí disfrazados de ironía. Ahí estaba la verdad. Llevaban años riéndose de mí. No sabía si se acostaban o no, pero emocionalmente estaban juntos. Yo era un accesorio, algo que ellos observaban desde arriba. Ese descubrimiento no me rompió. Me despertó. Ya no quería una explicación. Ya no quería una disculpa. Ya no quería salvar nada. Quería justicia. No justicia legal. No violencia. No escándalos. Quería justicia emocional. Quería que sintieran lo que yo había sentido esa noche y durante años. La exposición. La vergüenza. La pérdida de control. El derrumbe del ego. Quería que se vieran unos a otros tal cual eran y que el mundo también lo viera. Fue entonces cuando Reddit reapareció en mi mente. No como un refugio, sino como un arma. Una herramienta más poderosa de lo que nunca imaginé. Entré a la publicación inicial y actualicé a todos. Les conté lo que había descubierto. Les envié pruebas redactadas. Les expliqué cómo me había sentido todo ese tiempo. Y Reddit decidió. La mayoría coincidió. La venganza no debía ser impulsiva, sino estratégica. Una venganza inteligente. Una que destruyera la fachada que ellos habían construido. Una que expusiera lo que realmente eran. Un usuario me dijo algo que se quedó grabado en mí. Tu mejor venganza no será gritar, sino que todos vean quiénes son ellos sin que tú te ensucies las manos. Y así comenzó el plan. Primero, dejé que todo pareciera normal. Respondí uno de los mensajes de Daniel, no con emoción, sino con una calma que le desconcertó. Le dije, necesito tiempo, pero quiero hablar. La frase exacta para calmar a un manipulador. Mientras él creía que estaba recuperando el control, yo estaba organizando el escenario perfecto. La fiesta que marcó mi humillación sería también la que marcaría su caída. No en la misma casa, no con la misma gente, pero sí con un público igual de observador, nuestros amigos comunes. No quería violencia, no quería insultos, quería la verdad. Quería que se mostraran solos, sin la versión editada que ellos presentaban. Así que organicé un pequeño encuentro, una reunión, con amigos, con Clara invitada, con Daniel invitado, y con algo más, con la verdad oculta en mi bolso, esperando el momento exacto para salir a la luz. Una venganza silenciosa, precisa, eficaz. La clase de venganza que duele más que cualquier grito. Porque lo peor para un abusador emocional no es que tú te rompas, es que tú te levantes. Y que todos vean quién era realmente él. La noche de la reunión llegó. Y con ella, el inicio del fin. La noche de la reunión llegó con una exactitud cruel. Había algo en el aire, una especie de electricidad silenciosa que me recorría la piel. No era nerviosismo, tampoco miedo. Era una fuerza nueva, una que desconocía en mí. Una mezcla de determinación y calma peligrosa. La clase de calma que uno tiene cuando ya lo perdió todo y no queda nada más que ganar. La reunión sería en la casa de una amiga del grupo, Laura, alguien que siempre había sido neutral. No del lado de Daniel. Tampoco del mío. De esas personas que observan más de lo que hablan. La elección del lugar no era casual. Necesitaba un terreno neutral para que nada se viera como un ataque directo. No quería que mi venganza pareciera venganza. Quería que pareciera verdad revelada, caída por su propio peso. Llegué temprano. Me ofrecí a ayudar a organizar la mesa, las copas, la música suave de fondo. Laura me preguntó si estaba bien. La miré a los ojos y por primera vez en mucho tiempo pude decirlo honestamente. Sí, estoy bien. Ella lo creyó. Y tal vez por eso, cuando el resto fue llegando, me vio distinta. Creo que todos me vieron distinta. Más erguida. Más segura. Con una serenidad que nunca antes había mostrado. Quizás porque nunca la había sentido. Daniel llegó media hora después de la hora pactada, como siempre. Le encantaba llegar tarde para que todos notaran su entrada. Era parte de su personaje. Lo mismo con Clara. Ella llegó con una sonrisa radiante que en otras épocas habría confundido con cariño. Ahora la veía tal como era, una máscara bien pulida.
Cuando los vi entrar juntos, aunque fingían haber llegado por separado, supe que mi venganza sería aún más dulce. Daniel se acercó a mí como si nada hubiera pasado, con esa actitud arrogante de quien cree que todavía tiene poder. «Te ves bien», me dijo, como si fuera un cumplido que yo debía agradecerle. «Lo sé», respondí, con una sonrisa tan suave que lo confundió. A él no le gustaba cuando yo respondía con seguridad. Lo descolocaba. Pero esa noche yo no iba a permitir ni una sola fisura. El poder había cambiado de manos y él todavía no lo sabía. Clara, por su parte, me dedicó un abrazo exageradamente efusivo. Podía sentir la falsedad en cada centímetro de su gesto. Esa mujer me había humillado con la palabra pobrecita y ahora fingía cariño. ¡Qué ironía! Se sentaron en el sofá frente a mí, otros amigos alrededor. La conversación fluía pesada, densa. Daniel contaba anécdotas ridículas como si fuera el centro del mundo. Clara reía como siempre, demasiado fuerte, demasiado brillante, demasiado interesado en agradar. Y yo esperaba. Esperaba el momento exacto. La grieta perfecta donde la verdad podría entrar como un rayo. La oportunidad llegó cuando uno de los amigos, Gonzalo, mencionó la fiesta donde me habían humillado. No con mala intención, sino como recuerdo casual. «Esa fiesta estuvo buena», dijo. Aunque hubo un momento medio raro, ¿no? El silencio cayó sobre nosotros como una cortina pesada. Daniel se tensó ligeramente. Clara desvió la mirada. Yo simplemente respiré hondo y supe que era ahora. «Sí», respondí. Esa noche fue reveladora. Al decirlo, tomé el bolso. Sacar lo que tenía dentro sin causar sospechas era crucial. Lo hice con la naturalidad de quien busca un pañuelo. Nadie prestó atención. Nadie imaginó lo que estaba a punto de pasar. Dentro del bolso llevaba una pequeña carpeta. No con escándalos inventados. No con ataques personales. Con pruebas. Conversaciones. Comentarios. Fragmentos de verdades que ellos mismos habían dicho cuando creían que yo no existía. De hecho, continué, creo que todos deberían saber algo que yo descubrí después de esa noche. Clara se removió en el sofá. Daniel tragó saliva. Y el silencio. El silencio se volvió un personaje más en la habitación, expectante, afilado, vivo. Laura habló primero. «¿Todo bien, Elena?» «Sí», respondí. «Solo creo que he callado demasiado tiempo». Abrí la carpeta sobre la mesa. No voy a insultar a nadie. No voy a gritar. No voy a acusar sin pruebas. Solo voy a mostrar la verdad. Lo que ocurrió antes, durante y después de esa fiesta. Nadie habló. Nadie se movió. Daniel cambió la postura, como si una corriente helada le hubiera atravesado la espalda. Clara miró la carpeta como si fuera una bomba a punto de explotar. Y de cierta forma, lo era. Saqué la primera hoja, capturas impresas de una conversación entre Daniel y Clara. No eran explícitas, no hablaban de sexo, pero la complicidad estaba ahí, evidente, palpable. Burlas sobre mí disfrazadas de humor. Comentarios sobre mis inseguridades. Risas compartidas sobre cosas que yo había dicho. Lo coloqué en la mesa. Antes de la fiesta, dije, ya había bromas sobre mí. Bromeaban sobre mi forma de ser. Sobre mi intento por encajar. Sobre mi seriedad. Y tú, Clara, te reías. Y tú, Daniel, lo fomentabas. Clara abrió la boca para hablar, pero le levanté la mano. No. Ahora me toca a mí. Tomé otra hoja, la conversación donde Daniel decía cosas como no sabe divertirse, es demasiado sensible, Elena no es divertida, pero sirve, y Clara respondía con no seas malo seguido de emojis ridículos y comentarios sobre cómo soy yo. Esto, continué, es antes de que me humillaras públicamente en la fiesta. Gonzalo tomó la hoja. La leyó. Su rostro cambió por completo. Laura hizo lo mismo. Después otros. La sala se llenó de una tensión más espesa que el aire. Y entonces, puse la tercera hoja. Esta dolía más. Para mí. Para ellos. Para todos. Era una conversación donde Clara le decía a Daniel,
Deberíamos cuidarnos de lo que hablamos cuando ella esté cerca. Es demasiado tonta para entender, pero podría sospechar. Y Daniel respondía, tranquila, Elena es lenta. Ni cuenta se da. Me temblaron los dedos al ponerla en la mesa. No porque sintiera dolor, sino porque durante años pensé que era mi culpa. Mi inseguridad. Mi falta de luz. Pero ellos lo habían creado. Me habían moldeado para dudar de mí misma. Daniel intentó hablar. Elena, no estás entendiendo el contexto. Me reí. Una risa suave, seca, que le heló la sangre. Daniel, no hay contexto que justifique llamarme lenta. No hay contexto que justifique reírte de mí con otra mujer. No hay contexto que justifique una humillación pública. Clara intentó intervenir. Fue humor. Elena, tú siempre te lo tomas todo tan personal. La miré fijamente. Clara, tú dijiste pobrecita mientras todos se reían de mí. Tú sabías lo insegura que yo era. Tú sabías lo mucho que confiaba en ti. ¿Y lo único que hiciste fue reírte? Ella no supo qué decir. Su rostro pasó de la sorpresa a la incomodidad y luego al miedo. Un miedo nuevo, profundo. El miedo de verse expuesta sin poder defenderse. El miedo de enfrentar la verdad sin maquillaje social. Pero aún faltaba la última parte. Por cierto, añadí, muchos se preguntarán por qué tengo estas conversaciones. Es simple. Daniel olvidó que sincronizó su nube conmigo hace años. El impacto fue brutal. Vi a Daniel perder color. Clara abrió los ojos como si fueran vidrio a punto de romperse. Y todos los presentes entendieron al fin lo que yo había vivido. Pero la venganza no terminaba ahí. Tomé aire, me levanté y dije, quería que todos vieran quiénes son ustedes sin mis gritos, sin insultos, sin exageraciones. Solo ustedes. Sus palabras. Sus actos. Yo ya no voy a formar parte de esto. Y tampoco pienso ocultarlo más. Daniel se levantó de golpe. ¿Qué significa eso? Significa, respondí, que se acabó. Se acabó la relación. Se acabó tu control. Se acabó tu versión de la historia donde yo soy la exagerada. Y tú, Clara, también se acabó la amistad. Y no porque yo lo diga, sino porque ustedes mismos la destruyeron. El silencio era absoluto. Podía escuchar la respiración acelerada de Daniel, los latidos de su ego colapsando, la tensión en los hombros de Clara mientras intentaba mantener la postura. No puedes hacer esto delante de todos, escupió Daniel, con esa voz gruesa que siempre usaba cuando quería intimidar. Lo acabo de hacer. Daniel dio un paso hacia mí, pero Laura se levantó y se interpuso. Nunca había visto su mirada tan seria. Daniel, si das un paso más, te vas de mi casa, dijo ella. Él se quedó paralizado. No porque respetara a Laura, sino porque se dio cuenta de algo devastador. Había perdido control social. Las máscaras se habían caído. Y una vez caen, no vuelven a encajar igual. Yo tomé mi bolso, miré a todos con serenidad y dije, gracias por escuchar. Ahora, si me disculpan, me iré. No necesito nada más. Di la vuelta y caminé hacia la puerta. Sentía mi corazón latiendo fuerte, pero no por nervios, sino por una liberación tan profunda que casi dolía. Antes de salir, escuché la voz de Clara quebrándose. Elena, espera. No me detuve. Y detrás de su voz llegó la de Daniel, desesperada, rota, completamente distinta a la arrogancia de siempre. No te vayas así. Elena, por favor. No me detuve. Cuando crucé esa puerta, no solo dejé atrás una casa. Dejé atrás 7 años de humillaciones. 7 años de manipulación emocional. 7 años de creer que yo no valía. 7 años de amor que solo iba en una dirección. 7 años de apagar mi luz para no incomodar la de otros. La noche estaba fría, pero por primera vez en mucho tiempo, no temblé. Caminé con paso firme. No porque quisiera ser fuerte, sino porque lo era. Y porque entendí que la venganza que había buscado no era solo mostrar quiénes eran ellos. La verdadera venganza era convertirme en alguien que ya no podía ser tocada por nada de eso. Al llegar a casa, abrí Reddit. Mi historia seguía recibiendo comentarios. Miles de personas me apoyaban,
Me felicitaban por haber cortado con ellos, me enviaban fuerza. Y allí, frente a la pantalla, entendí algo que nunca había comprendido del todo. A veces, la vida te rompe solo para obligarte a reconstruirte diferente. Más fuerte, más consciente, más libre. Publiqué la actualización final. Salí. Los enfrenté con la verdad. La humillación terminó para mí y comenzó para ellos. Gracias por darme el valor que ellos me quitaron. Apagué el móvil. Respiré hondo. Y por primera vez en años, dormí sin miedo. Y así termina mi historia. No con dolor. No con rencor. No con personas pidiéndome perdón. Termina con algo que siempre estuvo dentro de mí, pero que ellos habían intentado destruir. Mi voz. Mi dignidad. Mi libertad. Y la certeza absoluta de que jamás volvería a permitir que alguien me humillara sin enfrentarse a la versión de mí que nació aquella noche. A veces, las personas que más daño nos hacen no son las que llegan para destruirnos, sino las que logramos ver con una claridad nueva cuando dejamos de justificarlas. A veces, la verdadera fuerza no está en aguantar, sino en soltar. Y hay un momento, uno solo, en el que la vida te mira a los ojos y te pregunta con brutal honestidad: ¿seguirás permitiendo lo que te destruye o tendrás el valor de ver tu propia historia sin filtros? Yo tomé la decisión más difícil de mi vida, ponerme de pie después de haber sido rota. No para vengarme, sino para recuperar lo que me habían arrebatado durante años sin que yo lo notara. Mi voz, mi valor, mi dignidad. Y ahora quiero hablarte a ti, que has llegado hasta este punto. Quiero preguntarte algo desde el corazón. ¿Alguna vez te han humillado? ¿Te han hecho sentir pequeño? ¿Te han hecho creer que no merecías más que migajas? Si te ha pasado, quiero que lo digas. No por mí, sino por ti. Tu historia importa. Tu voz importa. Y decirla en voz alta puede ser el primer paso para liberarte. Escribe en los comentarios lo que viviste, lo que superaste o lo que sigues luchando en silencio. No estás solo. Aquí somos una comunidad que entiende el dolor, la traición, la humillación y también el renacimiento. Y si esta historia te tocó, si te hizo pensar, si te recordó que mereces más de lo que te hicieron creer, entonces te invito a que te suscribas al canal. No para sumar un número más, sino para que no vuelvas a caminar solo en medio de tus batallas. Aquí vas a encontrar historias que hablan de ti, que te acompañan, que te sostienen y, sobre todo, que te recuerdan una verdad que nadie debería quitarte. Siempre puedes levantarte. Siempre puedes empezar de nuevo. Suscríbete, comparte tu experiencia y quédate con nosotros. Porque cada historia que contamos aquí tiene el poder de iluminar la tuya. Porque este espacio es para los que han sido heridos, para los que han sido traicionados, para los que han sido humillados y aún así siguen buscando una razón para creer en sí mismos. Y si algo te llevas hoy, que sea esto. No permitas que nadie decida tu valor. No permitas que nadie apague tu luz. No permitas que nadie escriba tu final. Tu historia aún no termina, y a veces, lo mejor de ella empieza justo después de haber tocado fondo. Tu turno ahora. Te leo. Te escucho. Estamos contigo.